Todos saben los vaivenes que tiene la actividad agropecuaria por el clima, cuestión impositiva, el tema de los caminos, sobre todo en la zona acá del oeste bonaerense. Bueno, imagínate si la persona, el productor, aquel que se dedica a la actividad agropecuaria, sea ganadera, sea lechera, sea justamente agropecuaria en sí, imagínate si no tiene cuestiones para tener en cuenta en un año complicado, llovedor, ayer lunes empezó a llover, hoy martes también está la cuestión, una primavera llovedora se anticipa también. Bueno, imagínate qué ganas tiene que tener alguien que se dedique y tiene todos estos condimentos para además meterse en política. Y es la pregunta que le hago a nuestra invitada esta noche, Andrea Pacerini. Gracias por estar esta noche acá en Zona Cero, pero vos sos tambera, tenés las vicisitudes del sector, producís, tenés familias ahí que viven en tu campo, ahí en Carlos Casares. ¿Por qué te metiste en política? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque es necesario, porque somos todos sobrevivientes y por supuesto que lo agropecuario tiene el condimento climático y ahí mucho no se puede hacer más que, como dijo mi intendente, rezar y pagar las tasas, pero la realidad es que estamos hace muchos años en un nivel de deterioro tremendo en el interior bonaerense. Las producciones estancadas, las familias, los pueblos que están conectados con caminos rurales detonados están cada vez más chiquitos, cada vez más familias se están yendo. Entonces, uno lo que ve es que todo lo que vos describiste, por supuesto que cuando llueve más, pero la infraestructura que no se ha mantenido como corresponde, la maraña de tasas de todo tipo que no tienen contraprestación, incluida la tasa de conservación, mantenimiento y mejorado de la red vial municipal. Yo le he ganado 3 juicios al municipio, he participado en el gremialismo rural, en particular en defensa de los tambos en general y de los tambos más chicos que han ido desapareciendo y siguen desapareciendo. Y vos te das cuenta que en definitiva nada alcanza porque las decisiones, tanto a nivel Consejo Deliberante como en cualquiera de sus ámbitos, como a nivel nacional, las toma gente que o desconoce esta realidad de esta porción de la provincia de Buenos Aires, que llamamos la cuarta sección electoral, donde estamos 9 de julio, Casares, tan complicados, y no nuestra voz, nuestras necesidades, nuestras urgencias de corto y mediano y largo plazo no tienen prioridad en la agenda de la provincia de Buenos Aires y ni hablar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno se pregunta, a ver, acá en mi distrito, en Carlos Casares, está terminando mandato Walter Torcho, que fue además 10 años intendente. Y yo no lo he escuchado hablar de lo que está padeciendo la ruralidad de su distrito. Y él es un senador y fue 10 años intendente. Y hoy las autoridades municipales nos dicen, no tenemos plata, y ahora nos lo dicen porque no la deben tener, pero desde marzo, cuando nosotros fuimos a decirle que iba a pasar lo que está pasando, porque ya se sabía con el agua que había a fin de marzo, que con las lluvias de otoño esto colapsaba. Y acá estamos transitando agosto pendientes y pendiendo de un hilo en realidad. Entonces, todas las instancias en las que uno fue a golpear la puerta, nosotros hasta hicimos una manifestación en la Plaza de Casares que hacía años que nadie lo hacía, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué más vamos a hacer? Y tuve la oportunidad, justo en este año tan difícil, de que me ofrecieran en un espacio nuevo que se llama Alianza Potencia, que está liderado por María Eugenia Talerico,
un espacio que reivindica la república, la división de poderes, el federalismo, la transparencia, todas estas cosas que no estamos teniendo ni en la provincia de Buenos Aires ni a nivel país. Entonces uno vuelve a decir, bueno, los valores fundamentales, las facultades indelegables del Estado, sea del Estado provincial, nacional o municipal. Sí. De eso no se habla, y eso es liberalismo de la Constitución Nacional que libertarismo motosierra. Entonces me pareció que era mi momento de poner sobre la mesa una voz con una agenda del interior bonaerense que no existe hoy en la agenda de los decisores del Poder Ejecutivo, ni de la provincia ni de la nación. Y al mismo tiempo yo empecé a ver, y empezamos a verlo en este espacio nuevo de potencia, que somos gente que en muchos casos, como en el mío, nunca participamos de política partidaria. Yo participé de política gremial agropecuaria, a través de Carvap en mi caso, pero de política partidaria no. Y bueno, yo veo un momento muy difícil donde hay una fragmentación, hay una multiplicidad de espacios nuevos, pero digamos, los grandes partidos te lo quieren polarizar en libertad o kirchnerismo de un lado y del otro lado motosierra o Estado presente, o sea, y abajo de esos eslogan están todas estas cuestiones de agenda del interior bonaerense que se lo lleva puesto los grandes temas o los grandes titulares, en el caso de la provincia de Buenos Aires, de La Plata y de los conurbanos. ¿Por qué? Porque tienen más votos que nosotros. ¿Pero por qué tienen más votos que nosotros? Porque las migraciones no se dan solo de los pueblos rurales a las ciudades cabeceras, también se dan del interior digamos, a la capital federal o a La Plata o a las grandes ciudades, y cada vez somos menos acá, porque además los impuestos que pagamos no nos son devueltos en calidad de vida, todo lo contrario. Entonces me parece que el federalismo no tiene que ser solo un eslogan. Vos ves que no hay planes regionales, no es lo mismo el oeste-noroeste de la provincia de Buenos Aires que el conurbano sur, que la zona de Mar y Sierra. La zona de Mar y Sierras es la quinta sección electoral, pero yo como tambera estoy acostumbrada a hablar de las tres cuencas, la cuenca de Mar y Sierras, que es la costa, Mar del Plata, Tandil. Somos una provincia enorme y no tenemos planes o proyectos regionales de desarrollo. Bueno, a mí me parece que la agenda del interior bonaerense no está presente y, bueno, mi contribución es por ahí. Bien, por ahí escuché que te denominabas como una candidata rara. ¿Por qué? ¿A qué te referís con rara? Bueno, vos lo dijiste al principio. Además, solamente basta mirar al resto de los candidatos de esta porción de la provincia, de la cuarta sección electoral, y todos hacen campaña desde un lugar de funcionario público. En los tres casos, estoy hablando de los principales, ¿no? Competidores míos, en los tres casos son funcionarios. Uno es funcionario municipal hace 10 años, el otro es funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el otro es presidente del Consejo Deliberante de Pehuajó, con lo cual mi rareza es mi orgullo y es la manera de hacer política que debería ser normal. Lo raro que yo represento es que yo agarro mi camioneta, recorro en la medida que puedo en estas pocas semanas que quedan los 19 distritos de la cuarta sección, manejo mi camioneta, cargo y pago y no tengo un ejército de ayudantes, de celulares, y no gasto los impuestos, no gasto nuestros impuestos en hacer campaña electoral. Eso que es raro, bueno, yo quiero testimoniar que debiera ser lo normal, ¿no? Sí, sin duda. Quizás yo te escucho y viniendo de la ruralidad, últimamente, y hablando, no sé, con distintos, a raíz de esta cuestión, que 9 de julio no es exento, por supuesto, la situación es gravísima desde lo hídrico,
No, de Julio Casares hoy te diría que estamos igual de horriblemente mal. Bien, bueno, y en este contexto, mismo hablando creo, durante en lo que va del año, alguna vez con Ignacio Kovarski, que es el presidente de Carvap, que también hablaba de decir, bueno, quizás esto deba servir también para lo que se insinuó en el 2008, o en aquella vez con la 125, pero que después no se concretó de forma efectiva, que es la participación de agentes del sector rural activamente en la política, a través de cargos, ¿sí? Y sobre todo en lo legislativo, que es donde también se puede hacer la diferencia. Vos estarías yendo, no sé si voluntaria o involuntariamente por ese lado, pero dado tu actividad y dada la cuestión, ¿cómo ha recibido esto tus pares? ¿Cómo lo ven tus pares? Hasta donde yo me he enterado lo ven bien, porque a nosotros se nos ha criticado mucho. La verdad es que lo del 2008 hubiera sido un impulso muy importante, tendría que haber sido un comienzo lo del 2008 y no algo que se terminó agotando en sí mismo. Analizar por qué pasó eso llevaría un rato muy largo, pero claramente falta la voz del interior, y yo no hablo del campo o del sector agropecuario, porque el interior de la provincia de Buenos Aires es el campo. Porque desde el punto de Hablamos de la vista del ruralidad más que motor, nada, por lo menos desde acá. claro, pero desde el punto de vista del motor de la economía y de la generación de riqueza y de la generación de empleo directo e indirecto, la ciudad es la otra cara de la moneda. Estoy hablando de esta zona, ¿no? Es la otra cara de la moneda de lo que está, digamos, de las rutas asfaltadas hacia adentro. Y me parece que es un tema cultural, porque yo voy a Casares, a la ciudad cabecera, yo estoy acá a 30 kilómetros, y parece otro mundo. La misma gente de Casares está desconectada de lo que pasa, de lo que nos pasa a los ciudadanos que estamos viviendo en el campo. Y eso es un proceso de deterioro cultural. Y los políticos tradicionales que hemos padecido hasta ahora no son ajenos, tienen mucho que ver con que esté pasando esto. Que en los pueblos rurales haya cada vez menos habitantes, uno ve la manera en que el abandono progresivo se va dando y se da cuenta que no es casual esto. Te voy a dar un ejemplo porque yo creo que hay cosas emblemáticas. Acá a 9 kilómetros está el pueblo de Ordoqui. El pueblo de Ordoqui llegó a tener 2.500 habitantes. Cuando, en la década del 70, cuando yo era muy chica. Llegó a tener 6 fábricas de queso. Ahora quedan más o menos 130 habitantes y además hay un problema. Te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con los caminos, pero sí tiene que ver con la conectividad o la falta de ella, que es la precariedad del tendido eléctrico que nos brinda la empresa Edén, que estamos ya ahí a las puertas de algún plan estratégico porque estamos amagando si no ir todos a juicio. ¿Y qué hizo el municipio? Les dio un grupo electrógeno para tener que, o sea, en vez de ponerse a la cabeza del reclamo de toda una comunidad, de todo el sur de Carlos Casares, porque son los pueblos del sur y somos los que consumimos energía, por ejemplo, en Mitambo, que somos grandes consumidores, en vez de ponerse al hombro el reclamo e ir al ente que controla la prestación del servicio y las inversiones de las empresas de distribución eléctrica, que se llama OSEBA, les dio un grupo electrógeno y ahora si no les manda gasoil, si no les manda combustible, no tienen luz. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, hay una lógica perversa de que yo parche, no me gusta decir típica del conurbano. No, de dependencia. ¿Por qué? Porque la gente de Ordoqui depende de que el gobernante de turno le tire unos litritos de combustible para el grupo de electrógeno y si se rompe, mande a alguien que lo barre. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. O sea, vos vas sometiendo, porque todas las personas cuando tenemos muchas necesidades y las comunidades, bueno, tenemos que ir a pedirle al poder de turno. Entonces, este tipo de cosas pasan y los caminos rurales son la manifestación más obvia y evidente, pero se ha roto todo tipo de conectividad
y de conexión de la ruralidad con los cascos urbanos. Parecemos dos mundos. Y eso vos mirás los intendentes, mirás Pehuajó, mirás Casares, Pehuajó hace 17 años que tiene el mismo, al mismo partido político gobernando y a la misma persona, ¿no? Eso ya es el sumum. Pero vos mirás Casares y desde el 2011 también está la misma gestión con dos personas que se fueron alternando. Y si mirás 9 de julio, y estamos hablando de distintos colores partidarios, entonces acá tenés problemas claramente estructurales y que son transversales y nos atraviesan, valga la redundancia, a la mayor parte de los distritos de la cuarta sección electoral, que somos 19. Entonces ahí hay que empezar a buscar patrones en común, diagnósticos en común y planes de desarrollo en común, pero primero tenemos que volver a lo básico, porque si no tenemos lo básico, que son los caminos o es la electricidad, bueno, imagina plan de desarrollo regional, podemos hablar. Pero bueno, por todo esto, yo soy un poco de profundizar, a mí esto me desespera, digo, bueno, yo tengo la vocación, siempre tuve la vocación de la necesidad, porque la vocación de ser público es una necesidad que te surge de la boca del estómago, al menos en mi caso, ¿no? Y digo, bueno, tengo la oportunidad que me da Potencia, que me da María Eugenia Talarico, que me vino a conocer, pues nos conocíamos por las redes, en enero al tambo. Fue la primera persona que se ha dedicado a la política en el último tiempo que ha venido al tambo. ¿Y por Yo qué, casi me desmayo de la emoción. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué fue a verte? Porque María Eugenia empezó hace un año cuando hay muchos que estamos desencantados de sucesivas situaciones, en mi caso del 2008 para acá, uno creía que iba a ser un punto de inflexión y que la voz del interior productivo iba a empezar a tener otro protagonismo, pues no sucedió, todo lo contrario. Y después de lo que pasó de la irrupción de la figura, como le llaman, outsider del presidente Milei y de la motosierra, y cuando uno empezó a ver, y yo te hablo de mí, pero en realidad te estoy contando lo que le pasó a María Eugenia Talerico, que ella había sido candidata a senadora nacional en el 2023 y había apoyado a Patricia Bullrich, y después fiscalizaron y ayudaron mucho cuando vino el balotaje a la Libertad Avanza, ¿no? ¿Qué pasó? A partir de ahí, a poco de andar, empezó a venir la desilusión y sobre todo creo que ella luchó muchísimo por los temas de corrupción. Ella, presentó mucha prueba de lo que después fue la causa vialidad dentro de tantas otras. Ella fue denunciante de Chocolate Rigó en la legislatura y uno ve que los temas de corrupción y de transparencia también son causa fundamental de todo esto que estamos charlando y que nos estuvo pasando. Y me vino a ver porque le llamé la atención, porque yo en mi Twitter, a mí me gustan mucho las redes sociales, además yo soy escritora de poesía y tengo la necesidad de mostrar y de subir el videíto de la vaca y del campo y de la inundación y de todo lo que me duele o me da alegría. Yo tengo esa necesidad. Y ella me conoció por ese lado y consiguió mi teléfono y vino, porque empezó, ¿de qué se dio cuenta? Y por eso yo estoy acá y coincido mucho con ella, de que hace falta, aunque sea una construcción de mediano y largo plazo, porque esta elección para nosotros es un primer escalón, aunque obviamente cuanto más apoyo tengamos, viste que los cimientos se hacen primero que el techo, y lo que uno ve es que los otros espacios políticos saltan de tejado en tejado, ¿viste? Porque la prioridad es en qué lugar quedo de la lista, y de todos estos temas no se hablan. Entonces, claro, ¿el juego para qué? Si estamos todos cada vez más pobres, todos cada vez más abandonados, todos cada vez más aislados. A ver, yo me centro en estos 19 distritos que conforman la cuarta sección electoral. Claro. Y a mí me parece, y ahí estaba pensando que tiene que ver con algo, o sea, con tu pregunta del 2008. El 2008 no fue solo, la 125 fue un detonante de un montón de cosas que ya venían vinculadas con las instituciones de la República, la democratización de la justicia, y acá vuelvo, el juez Lijo, para mí,
fue un punto de inflexión con el actual gobierno nacional, porque esta historieta de querer poner jueces opacos y Sí, fue muy muy cuestionados, cuestionado. por decirlo Muy de una cuestionado. manera, en la Corte Suprema de Justicia ya la vimos. Entonces, ¿de qué cosa nueva estamos hablando? Estamos viendo muchas cosas viejas. Bueno, si no empezamos a construir de abajo para arriba, de los que, como en nuestro espacio, en toda la provincia de Buenos Aires, hay comerciantes, hay profesionales, hay empresarios pymes, no tan pymes. El primer candidato a concejal de Junín es un señor que tiene una industria en Junín con 120 personas. Entonces, bueno, capaz que en vez de padecer y de quejarnos, bueno, un poco de proactividad distinta. Bien. No sé si te lo estoy explicando bien, no muy sintéticamente, No, pero es está una muy bien, está muy necesidad que bien. tengo de hacer otra cosa. Y de hacer algo, otra vez, las casas como las casas de antes, que 100 años y en cimientos sólidos. Y si no empezamos a discutir en serio algunos temas, vamos a estar con eslogan tipo kirchnerismo o libertad, y abajo de esos eslogan hay un montón de gente que te milita Sí, sería mejor una libertad propuesta que un y eslogan, ¿no? A hasta esta hace altura. 5 minutos estaba en otro lugar. Entonces, me parece que, por supuesto que la gente que nos escucha, yo creo que hay que ver cuánta gente viene a votar. Digamos, mi principal objetivo en este tramo del camino es que a alguien yo le llame la atención, que no me conozca y me escuche. Y por lo menos me escuche y diga, ok, capaz que no es todo lo mismo, ¿no? Porque a mí me pasa eso. La sensación de ¿para qué voy a pelearla? ¿Para qué me voy a involucrar? ¿Para qué si total acá no pasa nada? Esa es la frase condenatoria a nivel sociedad que tenemos en este momento, ¿no? Sin Me parece duda. a mí. Te hago las dos últimas y una tiene que ver con tu experiencia, porque hoy por hoy, a través de la situación que ha traído el agua, que ha sacado a flote paradójicamente años de trabajo no realizados, vos decís en Casares pasa lo mismo, en 9 de julio lo estamos Sí. viendo, y hay muchos productores que dicen, bueno, pará, yo pagué durante tantos años, hasta sigo pagando, y de una tasa que no me han brindado justamente la contraprestación, El servicio porque acorde, la contraprestación acorde. sí, o a veces el servicio directamente, Bueno, ni siquiera acorde no, bueno, el el juicio que yo servicio. gané, Entonces, quiero que yo le te expliques, mencioné que me expliques esto, sí. porque decir, para aquellas personas que hoy dudan, porque decir, bueno, encima ahora tengo el agua hasta acá, no puedo entrar o salir, y encima tengo que seguir pagando una tasa para trabajos que no se hicieron y ahora que no se van a hacer. Bueno, mira, gracias por la pregunta, porque yo no mencioné algo que es crucial. La justicia de la provincia de Buenos Aires está tan rota como los caminos. Y el Senado de la provincia de Buenos Aires tiene mucho que ver porque, entre otras cosas, presta el acuerdo para los miembros de la Corte Suprema, para el Procurador General, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con las tasas? ¿Por qué digo que es un sistema perverso el de las tasas? Porque la justicia presume que el que te cobra, el recaudador, en este caso el municipio, presta el servicio. Entonces hay un principio general que se llama, nunca me acuerdo las palabras en latín, mi mamá me va a matar porque es profesora, primero pague y después litigue, o sea, primero pague y después reclame. Sí. Si vos no pagás la tasa, en algún momento, hace muchos años, cuando estabas en emergencia y o desastre agropecuario, cuando tu campo estaba declarado en emergencia o desastre agropecuario, automáticamente sucedía lo mismo que sucede con, por ejemplo, el impuesto inmobiliario, que si estás en emergencia te lo prorrogan y si estás en desastre te lo eximen hasta el porcentaje que vos tenés, de afectación desastre que más tenga del el campo. 80%, pero la tasa, vos fíjate que perversamente hoy en Casares y en la mayor parte de los distritos, la tasa puede tener el mismo tratamiento que por emergencia o desastre que el inmobiliario, solo si hay una ordenanza o si el Poder Ejecutivo Municipal, a través de una ordenanza, así lo determina automático. Entonces, vos estás detonado, no tenés cómo llegar, y si vos no pagás la tasa, después te llega
una intimación en la que además los intereses son exorbitantes y estás mucho peor que ahora. Eso tiene que cambiar, y eso tiene que cambiar en la legislatura bonaerense, porque todo el descalabro que hay de tasas en la ciudad y en la ruralidad también. Ahora estamos hablando de la vial por este problema que tenemos de abandono total y del desastre que eran los caminos cuando llegó el agua. Ahora, vos agarrás una factura de electricidad y empezás a mirar todo lo que vos pagás de impuestos, tanto nacional en el IVA, pero también por ley provincial, tanto 6%. Y después te encontrás, en la factura específicamente de DEN, en Chivilcoy, en Junín, en Casares, tendría que pedir alguna de 9 de julio, te encontrás que te cobran el alumbrado público del municipio como porcentaje de la factura de electricidad para asegurarse la cobrabilidad. Entonces hay una serie de perversiones con las tasas que ha llegado a extremos increíbles y nadie, o sea, y se ha naturalizado. Entonces acá tiene que haber también una rebelión del contribuyente. Fíjense adentro de la factura la cantidad de impuestos que están pagando, además del IVA, que es lo más sobresaliente. O sea, hoy estás pagando, en el caso de un consumidor medio de Casares, más de tasa de alumbrado, que es 23%, que de IVA, que es 21%. ¿A qué voy? A que acá hay que barajar y dar de vuelta, y no es caso por caso. Yo le gané 3 juicios al municipio de Casares. ¿Me arreglaron mejor los caminos a partir de ahí? Me volvieron a cobrar la tasa de higiene y seguridad por ordeñar en el medio del campo, que había dicho la justicia que era ilegal, que me cobraran eso, y no cambió nada, me la siguen cobrando. Entonces tengo que hacer juicio, tengo que pagar y volver a hacer juicio para que la justicia determine que me devuelva. Es de locos, ¿me entendés? Entonces, me parece que le tenemos que poner la lupa como ciudadanos a lo que nos están cobrando, en muchos casos, por la falta de transparencia, sospechosamente falta de transparencia, que muchas veces, al menos en Casares y en muchos otros lugares donde estuve, la oposición, el Consejo Deliberante no puede acceder porque hay todo un sistema complicado que te tiene que dar una clave. O sea, no hay acceso a la información pública. Yo como ciudadana no sé que no me prestan el servicio y la justicia demostró que no me prestan el servicio y me devolvió esa plata que yo pagué durante 3 años. Pero yo no, a ver, la solución nunca va a ser hacer ningún juicio de nada, porque no se puede vivir así. Yo lo hice porque, bueno, porque me indigné y porque te hartaste y mi dijiste, primo voy por hermano esto. es un gran abogado, pero no se puede vivir así. Entonces, son decisiones políticas que hay que tomar para que esto se acabe de una buena vez. Bien, y la última, para relajar un poco, porque todavía estás en campaña. Por favor. Entonces te voy a preguntar, relajemos. En todo este contexto, si querés lo político, lo agropecuario, la lluvia, el camino, todo eso, vos decís que tenés lugar porque tenés esa cuestión de mirar la vaquita y hacer una suerte de posteo, si querés, sobre la imagen que estás viendo, pero también eso te sirve para inspiración. En este contexto, ¿aún te sale esa inspiración para el lado de lo poético? Vos tenés Búsqueda Sonora, que es tu primer libro de poesías editado, y tengo entendido que hay otro que está ahí nomás. Y ahora tengo una cuenta de Instagram que si la quieren ir a mirar se llama La Poetisa Tambera. Ah, bueno. Porque yo en realidad pensaba publicar otro libro este año, pero como verás, me desvié un poco y me estoy ocupando de otras cosas y el libro va a volver más a fin de año. Pero bueno, justamente como previo a mi libro, creé una cuenta de poesía que se llama La Poetisa Tambera. Vos fijate cómo se llama la cuenta de poesía, ¿no? Y sí, a ver, todas estas cosas tan conmovedoras y tan angustiantes como estar en el medio de una inundación, como no saber si mañana cuando te levantes vas a poder seguir ordeñando, porque hay mucho problema para llegar por los caminos, pero también hay mucho problema interno, porque ya las napas están a flor de tierra. Entonces, el acceso de las vacas al tambo está tremendamente complicado. Y toda esa angustia que es, digamos, que a mí me saca la energía, bueno,
cuando yo la vuelco en el papel, es como un pequeño Catarsis. peso encima que, ¿viste? Cuando uno vuelca en el papel, uno se saca el dolor y lo vuelca y tiene un poquito menos de dolor después. Con la alegría es al revés, cuando estás alegre y lo volcás, compartís y multiplicás. Y eso es algo que va conmigo, digamos, no, eso no se busca, se encuentra, ¿viste? Como en mi libro se llama Búsqueda Sonora, porque me inspiré en una frase de Borges que dice, busca por el agrado de buscar y no por el de encontrar. Y un poco eso también describe por qué estoy en este espacio político en construcción, que tiene en un corazón como lobo, y yo creo en los caminos con corazón, si no, trato de buscar otros. Así que la respuesta es sí, el dolor inspira, pero también poder sacarlo en forma de poesía alivia mucho. Así que bueno, todavía tenemos muchas semanas muy difíciles por delante. Perfecto. Andrea, un gusto charlar con vos en esta noche acá en Zona Cero y éxitos con esta aventura. Con esta aventura. No deja de ser Bueno, eso también, pero muchísimas con seguir, gracias, a seguir intentando. disposición. Otro día voy a leer poesía, si ¿Cómo quieren. no? Pero por supuesto, por Gracias. supuesto. Te mando un saludo y gracias. Adiós, gracias a vos.